La gloria sea al Señor para siempre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Santo Dios. My soul worships you, Heavenly Father. Les invito a abrir nuestras Biblias al Salmo 73. Psalms chapter 73. That is the portion we are going to have a look at in this precious afternoon. Psalms chapter 73. El Salmo capítulo 73. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Gloria sea al Señor. That is Psalms chapter 73 from verse 1 to 3. Glory be to the Lord. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto estamos deseando escuchar la palabra de Dios? Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra pura de Dios. Bendito sea su nombre. That word that transforms lives, that changes us, that gives us life. That powerful word of God. El Salmo 73 dice el versículo 1 al 3, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of God in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. También lo voy a leer en inglés. I'll read it in English also. The word of God says there. Gloria sea al Señor. El Salmo 73. Psalm 73 from verse 1 to 3. Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Oremos, let us pray. Padre Dios amado, glorificamos tu nombre por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú te sigas glorificando, así como lo has ido haciendo en todo este día, en todas nuestras vidas. Que, Señor, tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, que traiga y produzca en nuestra vida, Señor, ese fruto de obediencia, para amarte más que nuestra propia vida. Que podamos aprender de ti en esta tarde. Encomiendo mi vida en tus manos, poderoso Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando, Padre, mi boca para hablar todo lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Padre Santo. Y que podamos, Señor, mientras escuchamos tu palabra, sentir de, Señor, tu Espíritu Santo, ministrándonos, Dios Santo, y inyectándonos con esta vida de tu palabra, poderoso Dios, la cual necesitamos, poderoso Dios, de ti, ese pan de vida, Señor, ese pan del cielo, de tu santa y bendita palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y por el poder de tu palabra reprendemos toda chechanza del diablo, toda obra del enemigo que quiera robar tu palabra de nuestro corazón en esta preciosa tarde. Lo echamos fuera de tu palabra, y que, Señor, tus ángeles, Señor, rodean este lugar para que tu pueblo pueda recibir tu santa palabra en nuestro corazón, y que llevemos mucho fruto bueno para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. You may take your seats, brethren. Que Dios bendiga a su iglesia en esta tarde. May God bless His church in this afternoon. Y que Dios pueda bendecir nuestras vidas a través de este mensaje. May God bless our lives through this message. Pues el tema que vamos a estar viendo en esta palabra, hermanos, es el destino de los malos. So the topic we will have a look at today is the end, or you could say, the destiny of those who are wicked. We could even say the destiny of those who are evil. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues cuando nosotros vemos, hermanos, este salmo es el primer salmo. Sabíamos, hermanos, de que los salmos que contienen 150 capítulos, ¿verdad?, están seleccionados, o se puede decir, en secciones de 5 libros que componen los 150 salmos.
Bendito sea el Señor, los 150 capítulos de los Salmos. Pero este Salmo 73 es el principio de lo que se considera el libro 3 a los israelitas del libro de los Salmos, que ellos tienen 5 libros de los Salmos. Vienen a ser los 150 que tenemos en la Biblia. Pero del Salmo 73 al Salmo, bendito sea el Señor, del 73 a 83, esos 10 salmos, se considera de que esos 10 salmos, del 73 al 83, fueron escritos por un hombre temeroso de Dios llamado Asaf. Bendito sea el Rey. Y entre medio de eso también hay salmos que ha hecho Rey David, hay salmos que ha hecho Moisés, pero vamos a ver este Salmo 73 en esta tarde. So, beloved brothers, when we look at this topic that we're going to have a look at today, the destiny of those who are evil or those who are wicked, we look at Psalm chapter 73. And Psalm chapter 73, when we have a look at the actual book of Psalms, it is broken up into 5 different books for the people of Israel. And this would be considered as book number 3, from chapter 73 to chapter 83. And these 10 chapters of the book of Psalms is considered to have been written, inspired by God, by a man who fears God called Asaph, who was a person who worked closely with King David, a man also who was in charge, one of the chief musicians in the people of Israel, a Levite priest also. Así que este hombre que, ¿verdad? Cuando nosotros vemos quién fue el autor de estos salmos, que se considera que fue Asaf. ¿Y quién fue Asaf? Asaf vino a ser, ¿verdad?, un hombre que era temeroso del Señor, un levita, pero también un hombre que era considerado como jefe de la música, porque en el pueblo de Israel ellos tenían, ¿cómo le puedo decir?, tenían coros, ¿verdad?, compuestos de 12 personas, y tenían 24 coros, y entre esos tenían un líder, pero encima de esos tenían 3 líderes principales, por lo cual uno de ellos era considerado como este hombre, Asaf. Y Asaf era un hombre que también trabajaba cerca con el rey David, y entre ellos también hacían salmos y alabanzas. A veces, ¿verdad?, el rey David escribía inspirado por el Señor y se las pasaba a Asaf para componerlas. Y así, eso es un poco acerca de quién este hombre Asaf vino a ser. Bendito sea el Señor. Era un levita también. Gloria sea al Señor. Pero cuando nosotros estamos viendo, amados hermanos, acerca de, ¿verdad?, este particular salmo, este salmo en particular, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando reconoce este hombre y dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Un hombre que ha conocido a Dios, un hombre que, ¿verdad?, ha disfrutado de las bendiciones del Señor, un hombre que también fue inspirado en muchos de estos salmos que fueron escritos, que ahora usted y yo podemos disfrutar de esta palabra de Dios que ha venido a través de estos hombres fieles a Dios que fueron inspirados. Pero aún hombres fieles al Señor, amados hermanos, tienen sus días donde a veces, como dice el versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque aunque uno sea temeroso de Dios, o aunque uno pueda ser sometido a Dios, amados hermanos, la prueba, la lucha, la tentación le llega a todos. Pero la respuesta está, ¿qué hacemos cuando llega esa tentación? ¿Qué hacemos cuando llega ese momento a nuestra vida? Bendito sea el Señor. And so, beloved brothers, when we have a look at this chapter that we have seen in brief, who this man Asaph was, Asaph, I should say in English. In verse 1, he begins by saying, in verse 1, he begins by saying, truly God is good to Israel, to such as are pure in heart.
And he says that because any person who has come to know God will recognize that God is good. Because we have benefited from his goodness. We have benefited from his blessing. This man who was a man who feared God, a man who worked in the service of the Lord, in the temple of the Lord, in the music, in the worship of the Lord, was someone who also received from God inspiration of God to write these psalms that you and I now can benefit from, the counsel and the advice that God gives to us through these psalms. But even still, when there is a person, whether it be man or woman, that we are facing, that whether we are humble to God, we are very close to God, that we are very firm in the Lord, but yet still, the hour of temptation comes to all. The hour of trial and moments of difficulties come to us all. But the difference is, what do we do in those moments of trial and difficulty? As this man read this psalm, in verse 2, we can see where he himself was saying, "But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped." ¿Y por qué? Cuando nosotros vemos que él dice allí que, ¿verdad? En cuanto a mí, decía el salmista aquí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El versículo 3 empieza a explicar por qué. Y dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. And why does it say that he almost slipped? Why does he say that, is somebody that's firm in the Lord, that you would consider is a servant of God, that God speaks to that person, that has a connection with God? But yet he's saying in verse 3, where we see, and in versículo 3, we see that it actually says in the word, "For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked." Porque, amados hermanos, a veces en nuestra vida, nosotros a veces con estos ojos echamos una miradita, ¿verdad? Nosotros estamos buscando del Señor, le damos gracias a Dios porque Él nos ha traído a su camino, pero también, amados hermanos, a veces como que nosotros vemos por nuestros lados y decimos, bueno, fulano y tal ya no se congrega, pero ¿cómo le está yendo? Y aparece, y digo otra vez, aparece que como que no le va mal, como que todo le va bien, y a veces como que aparece que le está yendo mejor no ser cristiano que cuando era cristiano, y como que aparece que ahora le está yendo mejor, que está no dedicando tiempo en las cosas de Dios, pero dedicándolas en las cosas del mundo y disfrutando en las cosas del carne. Por eso dice aquí en el versículo 3, Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. And so we see that in verse 3 here, when we are reading, where Asaph is saying, "For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked." Because many times, brothers, we can be, as Christians, we suffer for Christ's sake. We make the time to worship Him, to seek Him in prayer, in fasting, in many things that God expects of us as Christians. We keep ourselves from many things that the world and the flesh offer. But yet, in this particular occasion, it's almost like sometimes we, because we have eyes, so we look to our side and we see a fellow previous brother or sister in Christ who once used to be in the battle with us, congregating with us, but no more. And we see that they no longer are congregating with us. We see that they no longer attend church services or spend any time with God. You could say that they returned once again to the world and to the fleshly things. And it's almost like we look at them and say, well, it looks like they're prospering. It looks like nothing's going wrong. It looks like they have no worries in their life. It looks like they're doing better than what they were doing when they were actually in Christ. And those things are things sometimes that we see with people who have gone astray from God. Just like Asaph was seen
in the middle of his people who were going astray from God, and he was seeing, and he goes, I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. You know why? Because sometimes when people, you speak to them and they're no longer congregating, they're like, oh look, that's a waste of time. I'm doing way better now. Look how much money I'm making. I'm not spending time in the things of the church anymore because I've got no worries, I've got no problems. And so they become boastful because they're like, look at me, look at what I have. And some of them even speak evil of God himself because they even convince themselves that that's just not real. It's just something that, doesn't exist. I hope you can come out of it, sometimes they say. I hope you can snap out of it, sometimes they'll say to us. Y a veces hay gente que nosotros nos podemos encontrar que posiblemente uno lo ve y como que están mejor que cuando estaban de cristianos. Y hay gente que también lo dice. Oh, mire, le dice que cuando yo estaba en el cristianismo, no, tantos problemas que yo tenía, tantas columnas que me levantaban, tantos problemas dentro de la iglesia, tanta drama que se veía, tanto que había. No, hombre, ¿para qué está gastando tu tiempo? Le dice, no, mira ahora que yo no dedico las cosas en el Señor, mira que más plata tengo, mira que de mejores trabajos, mira que empecé un negocio. Y hasta unos empiezan a hablar mal del camino y otros ya ni creen y dicen, no, salite de eso, estás gastando tu tiempo si eso no es verdad. Esas son las cosas, hermanos, que a veces, como cristianos, nosotros que sufrimos por la causa de Cristo, que nosotros que estamos luchando esta batalla para mantenernos santificados y consagrados para el Señor, a veces vemos por allá a otras vidas que una vez estuvieron luchando esta batalla de la fe, en esta batalla de la fe con nosotros, y vemos con envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir, hermanos, porque esto, amados hermanos, muchas veces la gente dentro de la iglesia se enfría porque ya no quiere creer aún lo que está escrito. Many times people within the church, brothers, get so cold and their faith starts to go backwards where they don't even want to believe the written word of God anymore. Pero, sin embargo, nos podemos acordar, como decía el versículo 1, que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Porque cuando nosotros hacemos memoria de lo que Dios ha hecho para nuestra vida, hermanos, podemos decir que Dios es bueno por todo lo que Él ha hecho. Podemos decir que Dios es bueno por todo lo que Él hace. Y podemos decir que Dios es bueno por todo lo que Él hará. Bendito sea su nombre para siempre. Y aquí en el versículo 1 donde hemos leído, Asaf comienza por medio de reconocer que Dios es bueno. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que Dios es bueno? ¿O cuántos hemos perdido la esperanza? ¿Cuántos hemos perdido la fe? ¿Cuántos la fe se está pagando? ¿Cuántos están confiando más en las cosas del mundo que en vez de la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. So when we have a look at what Asaph was writing, like we see in verse 1, we see that he starts off by saying that certainly God is good towards Israel. Certainly God is good for those who are of a pure heart. And certainly we can recognize as people of God that God is good for what He has done, God is good for what He does, and God is good for what He will do. Blessed be the name of Jesus. Pero cuando nosotros después nos vamos, amados hermanos, al versículo 4, y vamos a leer seguido del versículo 4 al 9, but let's look at verse 4 to 9, and let's read it there. Y vamos a ver qué es lo que él veía, qué es lo que Asaph estaba viendo. And let's look at what it was that Asaph would see around him. In the midst of his own people, Israel, certain people that would be going astray from the path, from what God had commanded them to do. Y el versículo 4 al 9 dice la palabra del Señor, porque no tienen congojas por su muerte. Mire, hay gente que como que vive en su vida, hago lo que quiero, digo lo que quiero, pienso lo que quiero, voy donde quiero, nadie me dice nada, yo estoy libre y todo me va bien. Que ni de la muerte piensa ni de más allá,
Y aún cuando llegan a esos momentos, como que la vida le da una tranquila muerte y como que se van como que si no hay nada después de esta vida. Y hemos visto vidas así también, que no han ni conocido a veces a Dios, o otras vidas que no han conocido, después se han apartado y se van como en un camino. Y dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, porque hay gente, amados hermanos, que usted las ha visto como yo, que como que si todo les llega bien fácil, y uno dice, yo rascándome mi cabeza aquí, luchando y todo, para ganarme mi dinero, para ganarme mi comida, para sacar adelante mi familia, y este otro como que le viene todo, y sin lucha en la vida, como que todo le llega. Bendito sea el Señor. Y hay gente que hemos podido observar en la vida, que hay así, y estamos hablando no gente que está en el cristianismo, gente que está fuera del camino del Señor, como lo que Asaf estaba observando también. Y dice también, ni son atados, en el versículo 5, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, muchas veces nosotros hemos pasado, pero cosas en la vida, hermano, problemas tras problemas, y hay gente que tranquila como que la vida la tiene, ¿verdad? Bendito sea el Señor. And so when we look, brothers, at verse 4 to 9, but we'll read from verse 4 to 5 and take some examples here. What was it that Asaph was looking around him? He was seeing, he says in verse 4, for there are no pangs in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men. Because sometimes when we look at some people, brothers, in life that don't know Jesus Christ, it's almost like you see their life and they cruise through life. And it's almost like they don't have to battle their way through life like most of us have had to, just to get further in life, just to get ahead. And we see that there are these sorts of people that just cruise through life. People just give them everything, and they just don't even have that conscious to see, they don't even think about after this life. They don't even think about what happens when I die. They don't even think about that. They don't even really care about it, because they say, yeah, look, we live and then we die and then that's it. And they just put it so simply. And it would appear like they just don't have any pain in their life, and it would appear like they have no worries at all. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 6, siguiendo, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo es que hacen esto muchas veces? Amado hermano, ¿usted ha notado cómo mucha gente rica es o cómo nos ve a nosotros? Con ojos altaneríos. Y no solo la gente rica que tiene dinero, a veces hay gente que quizás ha sacado una carrera, gana más o menos y ya ve de menos a los demás. Y se llena de soberbia, se llena se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y hasta hablan mal de Dios. Porque ellos dicen, yo por mi propia fuerza he agarrado todo esto. Y por eso ellos no encuentran razón. ¿Para qué voy a ir a adorar a Dios? ¿Para qué voy a ir a dejar mi dinero ahí? ¿Para qué voy a ir a gastar mi vida en eso? Y así se ponen. Pero no solo se ponen así, sino que viven su vida con su lengua, dice ahí el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Y cómo la pasea sobre la tierra? Bueno, dice Santiago, nos enseña a nosotros que, ¿verdad?, con la lengua se encienden aún bosques enteros. Porque con su lengua, ¿verdad?, la usan para hablar con altanería, para hablar maldad, para hablar violencia, para hablar con altivez, para hablar con soberbia. Y eso se ve alrededor. Pero como que no le está pasando nada mal a esa gente. Y miren todo lo que han logrado tener gente así.
A veces se ve eso, hermanos, alrededor. And so, brothers, when we have a look from verse 6 to verse 9, we see the Word of God says in verse 6, therefore pride serves as their necklace, violence covers them like a garment. Their eyes bulge with abundance. They have more than heart could wish. They scoff and speak wickedly. Concerning oppression, they speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walks through the earth. So it speaks of, if somebody doesn't go through suffering, if somebody doesn't go through and has everything, you could say, has a fortune, has money, something was just given to them, they're cruising through life, that personality many times in people that we can observe around us becomes a person who is high-minded, a person who is full of, you could say, wickedness, enviousness, speaks in a way that's loftily, so they think high of themselves. They're proudful people, full of pride. You can't really tell them anything in life because they know it all. Have you ever met people like that before in your life? Where they will tell you, well, I'm not religious because I've got it all. Money is my religion, they'll say to you. Money is God. Money is my God. He's my God, they'll say. And there are people that are like that. And why? What makes them like that? Because it almost seems like they've got no problem in life. It almost seems like all of that money, all of that wealth, everything that has come to them. But yet we see in that character, not a humble character, we see pride. We see many of those things. We see that those people, you cannot tell them anything because they are people that they know it all. They don't even think about their death. They don't think about anything, and they're boastful people that love to tell other people about their fortunes and about their victories and about their things that they've ascertained in this life. So look at the new boat that I've got, look at the new house that I have, look at the new third car that I've purchased, because they like to boast about themselves, about their riches, about what they have ascertained in this life. Pero ahora vamos a entrar a ver lo bueno. But now let's look at us, let us enter into the good part here. Cuando Asaf estaba observando estas cosas, hermanos, como nosotros podemos observar que estas cosas suceden a nuestro alrededor, y hablando como pueblo de Dios, que muchas veces, ¿verdad?, nuestros ojos pueden echarse una miradita a otra gente que supuestamente todo le está yendo bien. Acuérdese de lo que Asaf también pasó. Dice el versículo 12 al 16, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Voy a detenerme ahí al versículo 14. Mire lo que estaba diciendo este hombre. Un hombre fiel a Dios, un hombre que sufre para Dios, un hombre que se puede decir que le sirve a Dios. Como usted y yo, que muchas veces podemos hacer el esfuerzo, estar esforzándonos para servir a Dios cada día luchando contra el pecado, contra la tentación. Pero a veces, hermanos, si nuestros ojos se echan la miradita y vemos que hay una persona que es una persona impía, se puede decir, una persona que estaba en el cristianismo y ahora ya no está, o una persona que dice ser cristiano, pero la verdad es que sus hechos no lo muestran. Y nosotros vemos una persona así y decimos, pero yo, ¿por qué estoy aquí tirado en ayunos? Estoy en vigilias, estoy yo sufro por, ¿verdad?, la causa de Cristo. Cuando le hablo a alguien, me menosprecian. Cuando le hablo de Cristo a alguien, ¿verdad?, lo único que me sirve es para que la gente se ríe de mí, para que menosprecia. O yo he dedicado toda mi vida al servicio del Señor. Mira cuánto dinero se han ido, mira cuánto de mis diezmos se han ido en las ofrendas, en todo el Señor. Y cuánto yo he sufrido en las cosas del Señor.
Así en parte estaba diciendo este hombre Asaf. Está diciendo, ve aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Amados hermanos, hemos tenido pensamientos así antes. ¿Para qué sirve de cristiano? Dicen que Cristo viene, ¿y cuánto tiempo? Mire que toda esta otra gente viviendo sus vidas como que hay felicidad allí. Y otros que se salieron del Evangelio comenzaron sus negocios y ahora tienen un negocio bien, están teniendo bastante dinero, pusieron a sus hijos por medio de la escuela y ya sacaron sus títulos. Tenemos otros con doctorados y tanto, y miren mis hijos, y aquí cuánto yo he sufrido. Muchas veces pueden llegar esos pensamientos a nuestra vida, hermano. Porque dice aquí el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Porque muchas veces, hermanos, en este caminar yo no puedo ir, usted no puede ir donde nos da la gana, porque nuestro Dios nos dice a través de su palabra que tenemos que santificarnos y consagrarnos, y eso quiere decir que tenemos muchas veces y cada día que abnegarnos a lo que queremos hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y podemos nosotros ver a otra vida y empezar a pensar de esta forma y decir, pues yo pienso que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, como que he estado caminando este caminar de sufrimiento como en vano, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, ¿verdad? Y muchas vidas pueden decir, ¿de qué me ha servido levantarme de madrugada? Me he desvelado, no he dormido por 8 horas en años, porque ahora solo duermo menos porque oro de madrugada, estoy leyendo la Biblia. Y otro como que la vida la tiene fácil. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré con ellos como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mire qué lucha interna a veces pasamos como cristianos cuando vemos estas cosas. Y a eso voy, hermanos, porque la tentación viene en nuestra mente a través de lo que vemos muchas veces, a través de lo que oímos muchas veces, y viene esta interna lucha dentro de nosotros, así como le llegó a Asaf, que él decía estas palabras, que como que en vano sería, ¿verdad?, limpiado su corazón, lavado sus manos en inocencia, y decía, ¿verdad?, el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahí voy a explicar eso en un momento. When we look, brothers, from verse 12 to 16, it says in the Bible, because this is the temptation that came to Asaph. Asaph, a man of God. Asaph, a man who received the Psalms. A man who was a Levite, who served with King David. But yet, nonetheless, when the temptations come, many times through our eyes, what we see around us, many times through what we hear, and we see that like other people are cruising through life and things are going well and they don't have to do the things that we have to do or go through the things we have to go through, sometimes it feels like, is it really worth being a Christian? Because I'm seeing that I'm suffering here and they look like they're having a better life than me. And so therefore what was happening with Asaph? From verse 12 onwards he says, behold, these are the ungodly who are always at ease. They increase in riches. Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. For all day long I have been plagued and chastened every morning. If I had said I will speak like them, behold, I would have been untrue to the generation of your children. When I thought how to understand this, it was too painful for me. ¿Y qué sucede, hermanos, en esto? Que cuando él empieza a pensar acerca de esto y está esa lucha interna que está operando ahí, él dice en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios,
comprendí el fin de ellos. Y mire cómo Dios nos ayuda a nosotros a entender las cosas, hermanos, con claridad. Asaf dice que todo esto, ¿verdad? Porque llega a uno como una lucha, llega como una lucha en nuestra mente, y el enemigo se aprovecha de eso. Jehová lo reprenda. Que como que nosotros decimos las cosas de Dios, como que, ¿verdad? Eso como que lo puedo dejar para segundo, porque yo estoy viendo allá que este otro, la vida la está llevando bien, y yo lo conozco porque entró en el Evangelio. A veces entramos en el Evangelio juntos, se salió el uno y el otro sigue luchando, pero una vez uno ve que el otro que se salió está como que viviendo aparentemente la vida tranquila y bien. Y uno después dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que nosotros nos metemos con Dios nuevamente. Meditamos en aquello, pero nos metemos con Dios, nos metemos con el Señor, y el Señor nos revela y nos habla, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendemos el fin de ellos. Y decimos nosotros, ¿verdad? En el versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Es que, amados hermanos, las apariencias muchas veces pueden aparecer como que todo va bien, pero la realidad de todo es que la palabra de Dios se cumple en cada vida, tarde o temprano. Y así la palabra del Señor nos muestra a nosotros. Vamos a ver el fin de todos aquellos que se apartan del Señor. Vamos a ver Salmo capítulo 9, versículo 17, para que nosotros no nos llegue esa envidia, hermanos, cuando vemos alrededor nuestro como que aparece la gente que no camina con el Señor, o los que se han apartado del Señor, y nos quieren convencer a nosotros que nosotros andamos mal, que podemos andar mejor. Pero ¿qué mejor hay que Cristo, hermanos? Porque mire el fin de todos aquellos que se apartan y se alejan de Dios y no quieren obedecer a Dios. Dice en el Salmo 9, versículo 17: los malos serán trasladados al Seol. El Seol es otra palabra por el mismo infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Eso es el fin. En esta vida puede aparecer que, mire, sí tengo dinero, tengo esto, tengo casas, tengo barcos, pero nada de eso nos vamos a llevar. ¿Y a quién le va a quedar todo eso? Muchas veces esa misma gente que tiene tantos bienes dice: bueno, me va a quedar a mi hijo, por lo menos voy a morir en paz en esa parte. Pero muchas veces ni al hijo le queda, porque ese hijo, que como uno no se metió con Dios, ese mismo hijo, como solo lo recibió y no tuvo que trabajar, no sufrió por eso, no lo aprecia y lo va a malgastar. Y ahí se termina todo ese labor. Pero ¿qué pasa de esa alma? Termina así: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y muchos de ellos, amados hermanos, se olvidan de Dios porque ni lo quieren tener en su mente. Y es una molestia cuando alguien les quiere recordar. No es así, hermanos, que cuando nosotros hemos visto a alguien que se ha apartado de Dios y le decimos: mire, ¿qué le ha pasado a usted? Que lo veo que ha cambiado, y esto y el otro, regrese a la iglesia. Ah, no, yo estoy bien. Ustedes son los que están mal, dicen. Y uno lo ve que ellos tienen ahora, la verdad, un negocio, tienen dinero, tienen de todo lo que ellos desean, y como que nadie les dice nada, y en verdad nadie les dice nada. Y hasta hablan mal de la iglesia, hablan mal del camino, y hasta lo quieren convertir a uno para salirse de la iglesia al mundo nuevamente. Y hablan mal de Dios. Pero este es el fin de los que se apartan de Dios, de los que se alejan de Dios, de los que se olvidan de Dios. Bendito sea el Señor. Y esa fue lo que Asaf, cuando él llegó en esa lucha en su mente, cuando él está en eso y diciendo: no, yo cómo puedo hacer eso, mejor me meto con el Señor. Señor, ayúdame.
Ayúdame a no ser tentado por esto. Ayúdame a no, ¿verdad?, empezar a enviarlos y querer lo mismo que ellos tienen. Ayúdame a no apartarme de tus caminos. Y ahí cuando el Señor le muestra el fin de todos aquellos que se apartan de Dios. De todos aquellos que en esta vida muestran que verdaderamente no aman a Dios, sino que aman a su propia vida encima que a Dios. Y Jesucristo mismo dijo que el que ama a su propia vida, el que quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por la causa de Cristo, la hallará. Y la hallará en abundancia y para la vida eterna, hermanos. Porque en este caminar, hermanos, aparece que somos unos locos, que estamos sufriendo por una causa de imaginación, de una mente. Aparece que lo hemos perdido todo, pero en verdad lo hemos ganado todo. Porque todo lo que podamos tener en esta vida es por un tiempo más. Pero todo lo que Dios ha ofrecido y lo que ofrece es para la eternidad. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. So, beloved brothers, when we have a look at this verse 16 and 17, it says, when I thought to understand this, it was painful for me. Why was it painful for him? Because he was already starting to feel and starting to see that godly people, those people who had separated from God, it's almost like they were walking about this world being blessed and having a lot of things. And he was like, but I'm here suffering, I'm here, fighting with myself to live every day with a clean heart, but yet it looks like these ungodly people and these people that forget about God, it looks like everything is turning out okay for them. It looks like they have no worries of nothing. In fact, they've actually gotten to have riches. And it's something that Asaph, as a Levite, didn't even have a possession in land, because he was a Levite. He depended on the tithes of the people, of the rest of the tribes of Israel. And so therefore he's looking at these other people who have gone astray from God, and it almost appears like they are living a better life than he is. And yet he was the one who's connected and close to God and receiving from God. But then in verse 17 he says, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. So it is until the time when we, if those things are bombarding our mind, making us try and take a step back in our faith, remember in those moments of temptation, remember in those moments that try and maybe lure us into saying, you know what, maybe the things of God, it's not so much like they say that I have to be there always, that I have to dedicate all my time to it. Maybe I'll just go for a holiday, maybe I'll just go and do this. Maybe we'll just go and dedicate more time over there, less time in the things of the church, because it's not so bad after all. And before we get to that point, remember, we need to come into the Lord. We need to come into that house of the Lord in that prayer room and say, Lord, help me with this. Help me with this, because I need you to help me overcome these temptations so that I do not go astray from you, so that I do not end up like them. That many of them not have just gone astray, but they also become lofty, they become prideful, they become of a different spirit, a different character. And so therefore, when we get into that prayer room with God, when we seek God to help us through those difficult moments, in those trials that we are facing, then that's when we enter into that sanctuary with God. As he said in verse 17, then we come to understand the end of those people who separate themselves from God and don't want anything to do with him. As it says in chapter 9 verse 17 of Psalms, it says there, and I will read it in English. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. So God reminds us that people can have many things in this life. People can have riches, they can have glory from other people who look up to them and want to be like them and want to imitate them. And they can have businesses, they can have houses, they can have cars, they can have all sorts of things. And they can even think themselves as God, as if they are God themselves. Because there are rich people who think that of themselves.
and belittle other people because of what they have obtained in this life. And it will almost seem like they have no problem in their life. And when you even look into their health, they don't even have that many sicknesses in them. So therefore they think that they're God. And they belittle other people. But God is saying that the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. And God reminds us that even though they may have all these things in this life, but remember that this life comes to an end. This life is temporary. And all the things that once they pass over into the next life, they will not be able to take their boats, they will not be able to take their planes, they will not be able to take their houses, their clothes, their children, their nothing. And all those riches, where are they going to end up? Many times people say, oh, well, you know, at least when I die, I'm going to give it to my offspring. I'll give it to my son, or I'll give it to my daughter. At least that will give me peace of mind, knowing that it's going to go to them. But you know what the problem is? Many times that their son or their daughter doesn't learn to appreciate as much as the person who actually worked for it, who suffered to attain those riches and get there. And you know what happens? That they go on a spending spree and spend it on absolutely nothing, because it didn't cost them anything. And so therefore, where are all those riches? Where is all that glory? Where is all that power ended up? In nothing. But where did that soul end up? That's the important thing. Because the word says that the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. So therefore, brothers, do not worry when people say to you that you've lost your mind, that you're crazy, that you're in a false, you know, or you're in the wrong religion, you're in the wrong thing. Because, brothers, we have the living Word of God. And the living Word of God testifies that all people have a time where they live, but they have a time when they will come to their death. And when they do pass away from this earth, we will have to give an account to He who made us. And where will we end up? That is the important thing. Así que, amados hermanos, lo que el Señor nos recuerda a nosotros es de que esta vida termina, pero lo importante es dónde va nuestra alma, porque nosotros vamos a tener que dar cuentas a aquel quien nos da la vida. Bendito sea el Señor. Y todo lo demás queda sobrando. Bendito sea el Rey. Así es que hasta que Asaf entró a ese lugar a meterse con Dios, pudo comprender. Bendito sea el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se mete con Dios, Dios le trae a uno consolación. Dios le habla a uno. Y cuando Dios le habla a uno, le habla lo que uno necesita conocer para seguir adelante en este caminar. Y no dejarse llevar por la corriente o por las artimañas o por todas esas tentaciones que el mismo diablo puede enviar para nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué creemos que mucha gente en este caminar ha caído por el camino? ¿Porque Jesucristo no tiene poder? No, hermanos. Jesucristo es más poderoso que cualquier diablo o demonio que se levante. Pero es el descuido espiritual. Es el descuido espiritual el empezar a ver, a codiciar a otras cosas que no debemos codiciar y ver. Pero podemos tener este ejemplo para que nosotros podamos, ¿verdad?, no ver aquellas cosas, a aquella gente a nuestro lado, sino que veamos al blanco perfecto, veamos a Cristo Jesús. Y especialmente en estos tiempos, hermanos, porque ¿qué es lo que estamos viendo alrededor? ¿Verdad? No para meterme mucho en darles miedo en eso de la coronavirus, pero ¿qué es lo que estamos viendo con todo eso? ¿Cuál es la actitud de esta gente? Estamos viendo todas esas cosas que están, ¿verdad?, acercándose a muchos países. Pero mucha gente sabe lo que pasa. Ellos no se preocupan. Porque mientras no ha llegado a Perth, no me preocupo tanto. Y aunque esté en Perth, si está al otro lado, no me preocupo tanto. Pero cuando empieza a tocar nuestra propia carne, ahí empezamos a gemir, a clamar y a llorar. Pero, amados hermanos, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nos acerquemos a Dios, para que nos afirmemos en el Señor, para el que tenga que, ¿verdad?, reconciliarse con el Señor, ponerse a cuenta con el Señor, ¿verdad?, es el tiempo que Dios está dando.
Porque estamos viendo, hermanos, de que aquella cosa está regándose y está viniendo por ahí. Y no solo es eso, Dios habló, Jesús dijo que iban a haber pestilencias. Pero también dijo que iban a haber guerras, rumores de guerras, iban a haber persecuciones, iban a haber... Todo eso lo habló en San Mateo capítulo 24. Y nosotros somos conocedores de esas cosas. Así que no hay excusa. No hay excusa, hermanos. Lo único que a veces hay, ¿sabe lo que es? Dureza de corazón. Y eso, amados hermanos, no nos va a servir para ser salvos. Porque nuestra misma conciencia Dios nos habla. Y usted y yo podemos hacer ese mismo análisis en esta preciosa tarde. Que si sonara esa trompeta, ¿en verdad la conciencia suya le está diciendo que me voy con Él? En verdad Dios está dando testimonio a su conciencia, que es una parte de su alma, y le está diciendo a usted, ¿en verdad usted se irá con Él? ¿En verdad yo me iré con Él si esa trompeta suena en este momento? Porque si me está señalando, si me está apuntando y yo me estoy sintiendo como culpable, pues, amados hermanos, es mejor que nos reconciliemos y que nos arrepintamos de corazón y busquemos del Señor mientras hay tiempo. Porque fuera de esta palabra, hermanos, o fuera de este día, incluso no puede hacer que ni nos llegue la coronavirus, sino que puede hacer que nos llegue un choque de automóvil o otra cosa. No conocemos el día de mañana, pero Dios conoce todas las cosas y las razones por qué Él nos da esta palabra. Porque en Cristo Jesús estamos seguros, pero fuera de Cristo, hermanos, en Cristo Jesús tenemos salud, podemos encontrar liberación, podemos encontrar sanidad divina. Pero me viene a la mente leer este salmo, el Salmo 50. Salmo 50, Salmo capítulo 50, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice Dios en su palabra, y esto lo habla para su pueblo. En el Salmo 50, versículo 15, hasta el final del capítulo dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero después mire lo que habla en el 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? En otras palabras, ¿por qué hay gente que cuando le va mal y están en su angustia, buscan a Dios, claman a Dios y hasta citan las promesas del Señor? Y dicen: pero Señor, tu palabra dice, y tu palabra dice. Y el versículo 17 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Que cuando el consejo de la palabra de Dios se ha dado, cuando se ha notado y se ha señalado el pecado, cuando se ha dicho y predicado de lo que nos tenemos que apartar y lo que es pecado y lo que no es pecado, muchas vidas echan a la espalda la palabra y dicen: yo no creo así, yo no creo que Dios sea tan malo así. Ah, no, yo no pienso que Dios va a ser así. Y dice la palabra en el versículo 18: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿A cuántos ahorita el Señor está trayendo a nuestra memoria cosas que no le agradan a Él? El versículo 22 y 23 dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Te digo, amados hermanos, que Dios nos habla con amor.
porque Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos procedamos a la vida eterna. Y Él nos dice a nosotros de que si nosotros nos arrepentimos, porque Él está hablando de arrepentimiento, Él nos tomará. El que ordenare su camino, le mostraré mi salvación, dice el Señor. Y por eso el Señor nos habla en esta preciosa tarde, hermanos, todo esto, porque tenemos esa salida, está en Cristo Jesús. Pero cuántas vidas, ¿verdad?, que podrán estar pasando por enfermedades o el coronavirus y están buscando el favor de Dios y no hay respuesta. ¿Pero por qué? Porque se necesita vivir una vida fiel a Dios. Ahora estamos entendiendo un poco que vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena. ¿A dónde está el dinero de los ricos para sanarlos de esas cosas? Y hay muchos que mueren de cáncer. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está toda su fama que les puede dar la sanidad? Ya ve, amados hermanos, que no sirven esas cosas. Pero sí vale la pena sufrir por la causa de Cristo, sí vale la pena ser fiel a Dios, porque tenemos una viva esperanza, un Dios que se nos manifiesta en esta vida y también nos llevará a la vida eterna. Aleluya. Santo Dios. And so, beloved brothers, when we have a look at this verse where we were in chapter 73 of the book of Psalms, just to finish up, it actually says to us in the Word of God, when we are looking at this Psalm of chapter 73 from verse 17 onwards, the Bible shows us here in the Psalm that we have read before, in Psalm 73 verse 17 onwards, it says, "Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. Oh, how they are brought to the desolation, as in a moment they are utterly consumed with terrors." And when we have a look, brothers, at what God says also to us as Christians, to those who fight this good fight of faith, to those who remain faithful to God, He says to us in verse 15, chapter 50 of Psalms, He says to us these words of comfort. "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." We have these promises on behalf of God that He is our keeper, He is our healer, He is our everything. He is our shelter, He is our hiding place, He is our provider, He is our strength. But it also says that is for the faithful Christian. But when we look at verse 16 to 23, He speaks in a way to also exhort. And He says, "But to the wicked, God says, what right do you have to declare my statutes, or to take my promises, my covenant in your mouth?" Because there are many people that they forget about God, but yet when they are in their anguish, when they're in their pain, when they're in their suffering, they call on to Him and say, "Oh, but your promises says this, and your promises says that, and your promises says this." But God says to those people that only seek Him when they need Him, but they do not seek Him if they were fine, if they were better off. In verse 17, He says to them, "Seeing you hate instruction and cast my words behind you," because when the word of God is being preached to them, when there is a study or something that is given to them, when we are looking at what is sin, what is not sin, what is the things that we need to stay away from, what is it that God wants us to do, what is it that God wants from me, and what is it that I need to dedicate to do, we many times put the word of God behind us. Verse 18 tells us, "When you saw a thief, you consented with him, and have been partaker with adulterers. You give your mouth to evil, and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. These things you have done, and I kept silent. You thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes." Many times God needs to bring to our remembrance those things that we need to fix. We need to come into account before God. We need to repent of these things and ask God to forgive us and to help us not to do them anymore. Because verse 22 tells us, "Now consider this, you who forget God, as I tear you in pieces." This is God telling us.
And he says, and there will be none to deliver, because outside of God, who can deliver us? Who do we have as a deliverer outside of God? There is none that can save our soul. Only through Jesus Christ is there salvation. So verse 23 tells us, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. But let us finish off now, that God has given us his advice. What did Asaph do? Let us return to Psalm chapter 273. Ahora vamos a volver para terminar a Salmo 73. ¿Qué es lo que hizo Asaph al final? ¿Qué es lo que le vino? ¿Cómo es que Asaph reaccionó en todo esto? Y para terminar, hermanos, vamos a terminar con versículo 23 al 28. Let us finish off with verse 23 to 28. Psalm 73, verse 23 to 28. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, ahí donde estábamos, el versículo 23 al 28. Y viene a su razón, y entra en razón Asaph, y dice, con todo yo siempre estuve contigo. No se apartó de Dios. Aunque le vino la tentación, aunque le vino la prueba, aunque le vino eso, aunque veía que otros, como supuestamente, estaban bien, pero sin embargo se mantuvo con el Señor. Y con mantenerse con Dios dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. El consejo de su palabra nos ha guiado, y después me recibirás en gloria. Porque, amados hermanos, tenemos una viva esperanza. Nuestra esperanza no está muerta, está en Cristo Jesús. Acuérdese que Él resucitó al tercer día, y ya jamás, no para morir, sino que vive y vive para siempre. Y esa misma esperanza tenemos nosotros también, a ser recibido en gloria junto con Él. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, que es Cristo, y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Aleluya, bendito sea el Señor. So we see that the Bible tells us that when Asaph was in the middle of his problem, in the middle of his anguish, in the middle of that temptation that he was seeing, when he was looking to the side of those people that would appear that nothing bad happens to them, God reminds him, and he comes to his senses, and he says it is worth it to continue to suffer for the cause of God. It is worth it to reach to the end, to sanctify, to consecrate myself, because it says here in verse 23 onwards, nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand. You will guide me with your counsel. That is the counsel of the Word of God. And afterward, you receive me into glory. That is the hope that we have, the living hope that we have in Jesus Christ, that He receive us in glory. When He return, when Jesus Christ comes for His church, we will be given a glorified body, His Word says. A body that does not grow old, a body that does not grow sick or grow tired. A glorified body in Jesus Christ. Verse 25 says, whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. In other words, they leave God for any old thing. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. Hallelujah. Amados hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? De que vale la pena seguir hasta el final, no importando lo que vemos a nuestro lado o atrás, porque acuérdese que el que ha puesto su mano en el arado no es de lo que vemos para atrás, porque el que vuelve para atrás no agradará el alma de Dios.
Así que sigamos adelante, amados hermanos, en este camino. Let us continue forward in this path, brothers. Let us not look to the sides. Let us look forward to Jesus Christ, who is our Lord and Savior. What examples can we take of ourselves? That when we are in the middle of those trials, in the middle of those temptations, in the middle of almost stumbling over, let us seek the Lord. Let us come to Him. Let us receive His blessing.